y no hubo muertos, no hubo heridos. El comportamiento de la fuerza pública, salvo alguna situación allí de unos gases que se despidieron para levantar un bloqueo, en general fue seccional y el gobierno salió, a mi manera de ver, adelante en una situación bastante difícil, que era algo así como, ahí sí como se dice, una prueba de fuego de cómo sería un gobierno frente a una protesta de esta magnitud, que fue lo que vimos en el paro camionero. Yo creo que salió adelante, pero especialmente se dio adelante el criterio democrático y de diálogo social con el cual se deben tratar las conflictividades de cualquier orden en un gobierno como este. No, 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 yo creo que el gobierno tiene muy claro de que tiene que atender el tema de los pequeños y medianos transportadores. Yo creo que ese es el éxito de esa negociación, además. Primero, que se hacen visibles, cosa que estaban invisibilizados por los grandes transportadores y los generadores de carga. Y con absoluta seguridad que estos livianos, que son los pequeños camioneros realmente, pues van a tener una opción de que la vigilancia y el control que va a ejercer el gobierno sobre en los manifiestos de carga y por tal motivo el pago que le tienen que reconocer de los fletes se va a hacer de acuerdo a esa tarifa. Bueno, y eso dice exactamente el acuerdo. Bueno, ahí hablan de unas cuestiones muy técnicas, que el CICETAC, y yo no sé qué diablos, pero eso al final es inspección, vigilancia y control de unos fletes oficiales que nunca les han querido pagar a los pequeños y medianos transportadores y de lo cual han abusado históricamente de esos pequeños y medianos transportadores y de los trabajadores también, estos grandes transportadores, que aduciendo una sobreoferta camionera, porque ese es el otro lío que hay en el sector de transporte. Aquí hubo un fenómeno económico hace más de 20 años en el cual el lavado de activos se trasladó a la compra de muchos camiones y tractomulas, puesto que el narcotráfico necesitaba lavar una cantidad de plata y ese fue un escenario para lavar. Eso determinó una sobreoferta camionera en el país que desafortunadamente pues la están pagando y se están aprovechando abusivamente los grandes transportadores de esa situación para no pagar los fletes. De tal manera que a mí me parece que la Asociación de Transportadores Livianos van a tener una respuesta positiva y creo que hay que decirle al gobierno que, ahí sí como se dice, ejerza presión para que en esos manifiestos de carga se le reconozca la tarifa plena de los fletes a estos pequeños transportadores y con eso ellos pueden mejorar su situación de la economía de sus pequeños negocios. Inclusive pueden pagar el aumento del diésel, porque el otro tema es ese. Es decir, el gobierno está perdiendo 53 billones de pesos por no subir los precios de los combustibles, en este caso el del diésel, ya revolvió el de la gasolina, que costó como 20 billones. Pero falta todavía el del diésel desde un punto de vista del consumo es superior. Y por tal motivo el déficit es muy grande para el Estado. Algunos dirán que eso corresponde a una fórmula neoliberal del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, así lo han dicho, ¿sí? Lo cual es cierto, pero también hay que decir que en términos exactamente del tema de los combustibles en Colombia, el mayor problema que tenemos para nuestro consumo interno es que los contratos de concesión que otorgó Álvaro Uribe Vélez, desmontando los contratos de asociación que tenían antes, le representó que la participación en la producción de petróleo del Estado pasó del 75,6% a solamente el 27,6%. Es decir, se perdieron 50 puntos en la participación de la riqueza que es nuestra para entregársela a las multinacionales. Ese es el favor que le hizo Uribe a las multinacionales de la industria del petróleo, que nos quitó esa participación y obviamente se la entregó a las multinacionales y con eso ya obviamente ellos sí empiezan a imponer una serie de situaciones como es el costo del combustible a precio internacional, entre otras. Bueno, eso será parte de la discusión que quedó plasmada en el acuerdo entre el gobierno y los transportadores. Van a revisar la fórmula, pero yo creo que al final todos vamos a caer en cuenta
que más allá de revisar la fórmula, nos toca revisar esos contratos de concesión que le fueron otorgados a las multinacionales y con lo cual le entregamos la riqueza de nuestro petróleo a las grandes multinacionales y que termina presionando, sin lugar a dudas, los altos precios para el Fondo de Estabilización Petrolera y que por tal motivo el gobierno queda amarrado. Porque si además el gobierno no recupera esos recursos, porque se lo está pagando a Copetrol, es que la paradoja de esta situación es que el gobierno ya le pagó esa plata a Ecopetrol. Ahora el gobierno quiere recuperarla y la única forma que la hace es por la vía de subir el precio de los combustibles. Pero aquí hay otro asunto. Ni siquiera la inflación ha tocado a los combustibles, a la CPM. Eso tampoco es justo. Además, porque cada vez que el gobierno pierda un billoncito de esos, pues deja de hacer inversión social. Y esa es la discusión que hay también sobre el tema de si se va a seguir subsidiando a los grandes transportadores o definitivamente se va a realizar una situación en la cual el Estado libere unos recursos para hacer inversión social. Este paro del transporte descobijó esta realidad, pero es que creo que el gobierno ahora tiene una responsabilidad de empezar a investigar mucho más en otros sectores, porque es que estamos hablando de tercerización y precarización laboral. Y le cito algo, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, una de las condiciones era estar evaluando frente al tema de trabajo decente, trabajo digno, pero entonces se descuidan los gobiernos y vemos esta realidad. ¿Cree usted que hay una fortaleza ahora de este gobierno para empezar a exigir garantías laborales para los colombianos? Pues bueno, yo creo que el gobierno está aprovechando también la oportunidad y digamos que gracias a ese paro, pues ya hay por lo menos otro artículo, mínimo otro artículo de formalización laboral en la reforma laboral. Y eso a nosotros nos satisface. Ahora, yo siempre sigo teniendo una gran preocupación, ¿sí? Y es que al final, el tema no es tanto de la reforma laboral, porque con la reforma laboral que implica la estabilidad laboral con contrato a término indefinido, creo que con esa norma se la tendrían que aplicar era inmediatamente a los transportadores. Ahora, está bien que, así como se dice, superen en un nuevo artículo esa obligatoriedad para los grandes transportadores de verdaderamente contratar de manera indefinida y con todas las prestaciones sociales y en las condiciones obviamente que es un contrato laboral para los transportadores. Eso está bien. No, pues no sobra que esa expresión de un articulado nuevo para la formalización laboral quede, pero es evidente que lo que falta ahí es una fuerte autoridad laboral que obligue exactamente a todos esos grandes transportadores a que paguen la seguridad social, reconozcan el recargo nocturno, dominical y festivos. Esta gente que trabaja, salen en un viaje y trabajan día y noche, no tienen sino un solo conductor. Ahí hay unas estadísticas de que los mayores accidentes de trabajo se dan en la industria del transporte, especialmente en los camiones y en las tractomulas, porque desafortunadamente con esas extensas jornadas que tienen estos trabajadores, pues terminan exactamente agotados y en una condición en la cual los microsueños o los sueños terminan exactamente desbordando su situación laboral e incluso su vida, o por lo menos una situación muy grave de deterioro de sus condiciones de salud. Y eso es un tema que evidentemente se resuelve, en el mejor de los casos, con inspección, vigilancia y control de la autoridad laboral, que es el Ministerio del Trabajo. Entonces habrá que haber una combinación perfecta de formalización laboral y de una fuerte inspección sobre esta industria del CIS transporte. Radio, nuestra alternativa.